Amados, por favor, vayan abriendo sus Biblias. Bendito sea Dios. Abran sus Biblias en Génesis, capítulo 12, versículo 1. Bueno, contentos, amados, de poder recibir ese saludo que los hermanos nos han bendecido con esa palabra, y confiemos en el Señor. Amén. Una de las cosas que Dios nos viene enseñando es a tener fortaleza, a tener constancia, a tener tenacidad y mantenernos en el llamado, en el propósito de Dios, en las buenas y en las malas. Y bueno, estamos batallando. Génesis capítulo 12, versículo 1. Así sentadito vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oremos al Señor. Padre y Señor nuestro, que estás en los cielos, mi Dios, te pido, Padre bueno, que tú nos sigas ampliando en conocimiento de tu hermosa palabra. Nosotros te lo pedimos, te lo rogamos en los méritos preciosos de Jesús. Espíritu Santo de Dios, sigue ampliando la gracia hermosa que desde el llamado que tú nos hiciste has venido formando. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amado, hoy sentí en mi espíritu entregarles la biografía de Abraham. Una de las estrategias que a mí me gusta usar, y se los he referido en otras ocasiones, es estudiar los perfiles de los grandes hombres y de las grandes mujeres de Dios que han dejado una huella imborrable en la historia bíblica. Y en este caso vamos a hablar de Abraham, el padre de la fe. Hermano, he dicho también en otras oportunidades que estudiar los perfiles nos llena de una expectativa apropiada de cómo nosotros debemos de conducirlo. Está predicho por el Señor a través del Espíritu Santo que este es el día, este es el momento de que existen falsos modelos, existen falsas expectativas. Nuestro Señor Jesucristo dijo: esto les digo para que no seas engañado. El apóstol Pablo dijo que en estos días va a existir un espíritu de error. Cobra fuerza, cobra mucha fuerza que nosotros estudiemos los perfiles. La Biblia Thompson, la Biblia de referencias Thompson, tiene un espacio donde Frank Thompson, o la editorial, en este caso Editorial Vida, refiere a algunas técnicas, algunas estrategias de estudio. Dentro de esas está estudiar los perfiles bíblicos. He dicho también que cuando sacamos una copia de una copia, cuando usamos una llave, por lo general cuando se saca la copia de esa copia, cuando vamos a abrir, en muchos casos hay muchos defectos. Estamos en un pool de la fe, estamos en un pool de modelos, y de que esos modelos muchas veces están cargados, están llenos de errores, y es vital para su fe, es vital para su formación y su madurez que usted tenga claro el horizonte, y para ello el estudio de perfil es importante. Es importante porque nosotros por naturaleza copiamos con mucha facilidad los reflejos. Hay un principio hormonal en nuestro cuerpo, que es el principio de reflejo hormonal. Cuando en mí existen hormonas, por naturaleza usted las percibe.
Por eso es que cuando los buenos chistólogos, cuando van a echar un chiste, ellos empiezan riéndose. Y ya sin haber escuchado el chiste, usted comienza a reírse. Eso es reflejo hormonal. A veces una persona está llorando y usted comienza a llorar con esa persona. Porque nosotros somos copiadores por naturaleza. Nuestro sistema bioquímico percibe con facilidad los cambios. Por eso es que tenemos que tener un horizonte claro para que nosotros tengamos una identidad firme. Amén. En el libro de Apocalipsis hay 7 modelos de iglesia. 5 reprobadas y 2 aprobadas por Dios. La tendencia, hermano, es que hay más reprobados que aprobados. Y estamos hablando de un trabajo que empezó nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, y el apóstol Juan recibe la revelación de Dios en Apocalipsis, donde hay 7 iglesias que no pasaron la revisión de Dios. Solamente Filadelfia, solamente Esmirna pudieron ser aprobadas y de manera especial alabadas por el Señor. Así que estamos luchando contra una estadística que está en contra de copiar bien. Está en contra de ejecutar lo que es correcto. Y no es para menos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el camino a la salvación es estrecho y pocos los que lo hallan. También podemos decir, amados, que los perfiles, en muchos casos, de hombres y mujeres actualizados, populares, ricos, poderosos, pero tienen pequeñitas cosas que pueden resultar, pero muy tóxicos para ustedes. Un vaso de agua se contamina con una pequeña gotica de agua sucia. Y si usted no es capaz de discernir esa situación, usted se contamina por completo. Para ello, algunos ejemplos históricos. El Imperio Romano persiguió a los cristianos porque ellos tenían una religión mundana de adoración a ídolos. Y persiguieron a los cristianos durante muchos años. Hasta el año 313, con el edicto de Milán, la iglesia pasó a ser Estado y desde allí ellos comenzaron de ser perseguidos a perseguir. Y los cristianos persiguieron a los mundanos, a los paganos y persiguieron a otros supuestos cristianos que habían abortado la fe universal que ellos habían creado. La Iglesia Católica persiguió a los protestantes, luego los protestantes, copiando modelos equivocados, los luteranos y los calvinistas persiguieron a otros tipos de cristianos y mataron a otros tipos de cristianos. Salvo una sola excepción, William Penn, fundador del estado de Pensilvania, que colocó su estado o el estado de Pensilvania, Filadelfia, fue el único protestante perseguido por la iglesia anglicana que desistió completamente y estableció una comuna donde la paz, el amor, el trabajo y la piedad reinó, gracias a que no copió ningún modelo equivocado y decidió a través de la doctrina cualquiera sembrar un modelo de paz, de amor en convicciones propias. Amén. Así que hay una tendencia terrible de copiar mal. Son pocos los que lo hacen bien, pero quienes lo hacen bien, amado hermano, copiando un buen perfil, logran cambios extraordinarios. Este hombre llamado William Penn sembró la semilla de la democracia en América y eso detonó para que todos nosotros hoy por hoy tengamos democracia. Uno de los primeros ministros en la Segunda Guerra Mundial, llamado Winston Churchill, a este hombre se le debe haber humillado al imperio alemán. En el primer bombardeo que los alemanes tiraron en Inglaterra, murieron 140,000 ingleses. Tuvo que ideárselas para poder vencer a ese imperio nazi. Él dijo estas palabras: las actitudes con C, las actitudes son más importantes que las actitudes con P. ¿Me explico? Las actitudes son las conductas que se adquieren a través de la formación. Esa es actitud con C.
Las actitudes con P son las virtudes que usted hereda por genética, talento que usted recibe de su papá, de su mamá, que usted no pagó, que usted no se inscribió en ninguna universidad para formarla. Pero Winston Churchill dijo que lo que más hace y lo que más debemos de forjar son las actitudes que se forman, que se forjan a través de la formación, a través de la educación, a través del intelecto, a través de la disciplina, a través de las ganas. Amén. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, esforzado. Vemos el caso de Abraham, amados, que es un prototipo especial que Dios nos ha dejado en la Biblia para que nosotros copiemos modelos. Y nos presenta un modelo que considero, y todos debemos de considerarlo, como que tiene los méritos suficientes para nosotros imitar algunas cosas. Primero, él fue obediente al llamado. El capítulo que acabamos de leer en el libro de Génesis, en el libro del principio de todas las cosas, vemos que Dios le hace un llamado a Abraham directo, incisivo. Dice la palabra de Dios que Abraham dejó amigos, dejó el hogar y él se enrumbó al llamado y a la promesa divina de que Dios lo va y lo iba a bendecir. Dentro de ese llamado Dios también le entregó pactos, le entregó doctrina. Cuando Dios te hace un llamado, Dios también te entrega las orientaciones para que tú forjes, para que tú establezcas un horizonte, una visión y una misión que por nada tú la puedes desistir. Hay personas, y yo lo he dicho en otras oportunidades, que pretenden que cada vez que a uno le salgan malas cosas, que cada vez que un familiar a uno se le enferme, que cada vez que uno tenga un accidente o tenga un revés en los negocios, uno cambie todo el panorama y uno cambie todo el llamado. No, amado. Cuando Dios te llama, dentro de ese llamado van a venir conflictos. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, pero él obedeció al llamado. Dios te ha llamado y ha puesto en ti el talento, las ganas, la fortaleza, pero tú tienes que tener las actitudes, la disposición para que ese llamado se materialice a través de la fuerza, a través de las ganas. No importa cuán torpe tú seas en algunas áreas, no importa. Jamás yo a la edad de 8 o 10 años me hubiese imaginado que yo fuese y llegara a ser predicador, porque era tartamudo. Mi mamá me regañaba. Deja de gaguear, me decía. Se me trancaban las palabras. Me gradué a los 18 años de técnico medio o bachiller industrial, deseando que no metieran una nueva política educativa donde ahora no iban a haber exámenes escritos, sino que iba a ser a través de exposición. Cada vez que hablaban de exposición me ponía a temblar a los 18 años. Pero cuando Dios llama, Dios capacita. Amén. Y a la edad de 12, 13 años Dios utilizó las novelas vaqueras. Para los que somos de aquella época, que tenemos 40 y tantos, había unas novelas vaqueras chiquiticas, Silver Kane, Kay Luger, y me hice adicto. Mi hermano Wilson tenía una caja. Y descubrí algo interesante, que cuando leía en la mente sin mover la boca no gagueaba. O sea que el problema estaba en los labios. Y esa facultad y ese ejercicio me llevó a dejar la tartamudez. No fue por los regaños de mamá, fue algo que Dios hizo a través, porque cuando Dios te hizo o te ha hecho el llamado, todas las experiencias que has tenido desde la niñez, sean traumáticas o sean felices, te van a ayudar. Nada, después que tú estás en el Señor, nada, absolutamente nada se escapa del propósito formativo de Dios para tu llamado. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora Dios en el capítulo de Génesis, capítulo 17, versículo 1,
al 5, Dios le entrega a Abraham un pacto y unas directrices. Dice en el 17:1: era Abraham de edad de 90 años, de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Después del llamado viene la formación. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, de los compromisos, de la verdad divina que tiene que empezar a fluir en tu vida, a través de la lectura de la palabra, a través de la investigación, a través del conocimiento bíblico. Amén. Algo igual como Jesús le dijo a los discípulos: si permaneces en mí, seréis mis discípulos. Primer paso, el llamado. Dejar todo, dejar muchas cosas y permanecer ¿en dónde? En Dios. Pero eso no te hace libre de una vez. Eso no te hace fuerte de una vez. Estás en el proceso de liberación a través del conocimiento, que es un proceso trascendente, que es un proceso no de un día, puede durar toda la vida. Y ahí viene la proclamación. Luego dice: si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Primero, permanecer en el llamado. Segundo, después viene: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Después que Dios le hace el llamado a Abraham, le dice: bueno, Abraham, ahora tienes que permanecer en mi doctrina. Tienes que esforzarte. Muchas veces yo no quiero venir a congregarme. Yo tengo que decirle la verdad. A veces no me dan ganas de venir a congregarme. A veces no me dan ganas de hacer culto. A veces me da pereza ir a la célula. ¿Quién dijo usted que usted todos los días va a trabajar con ganas? No. Usted no se puede engañar a usted mismo. Yo no fui a la universidad siempre con ganas. A veces no quería ir a estudiar. Aunque fui de buen promedio, en muchos casos fue evasivo. Y en educación media, en algunos casos me copié. Quizás a usted le dé vergüenza decirlo. A mí no me da vergüenza. Hice mal, sí, hice mal. Tomé atajos que no debía de tomarlos. Pero después la ley me justificó. Yo me hice amiguito de un gran hombre que nos ayudamos mucho. Se llama Richard Montilla. Y él me ayudó y me enseñó a estudiar. Pero yo siempre me sentaba atrás de él. Yo estudiaba a medias y lo demás me lo complementaba a él, que me daba pereza. Pero él siempre me regañaba. Me decía: estudiar, chico. Y poco a poco me fue enseñando a estudiar, hasta que aprendí a estudiar. Y siempre me sentaba atrás de él. Ya en última, después que tantas veces me copié con él, llenaba la mitad y la otra mitad me la llenaba él. Pero la educación nueva, antes eso era un delito y era penado. Un delito no, una falta. Eso no es un delito, es una falta. Y era penado. Ahora no, ahora hacen exámenes en grupo, ¿verdad que sí? Exposiciones en grupo, talleres en grupo, exámenes en grupo. En aquel entonces había un sistema muy autoritario que si usted pasa por allí, mire, yo conocí un profesor que me hacía estudiar 40 preguntas de geografía, le decíamos el chino, 40 preguntas de geografía, y había que decírselas completico con coma y punto y todo, de memoria. ¡Dios! Y te sentaba al lado y él con el oído así. 40 preguntas, te las preguntaba toditas. A la final, en muchos casos, ese que me dejaba copiar, de apresurado entregaba primero, y yo me quedaba después revisando, y yo rectificaba y mejoraba lo que él me decía, y sacaba más nota que él. Se ponía bravo. Decía: Fime, ¿por qué sacaste más que yo? Pues, bueno, porque vos entregaste rápido. ¿Quién te mandó a entregar rápido? Quédate sentadito ahí. En el llamado, en el camino hay la formación, con defectos y debilidades, pero usted tiene que formarse. Amén.
Usted no es tonta, no es tonto, usted no es débil, tendrá sus debilidades, pero si usted persiste en el llamado, Dios lo va a formar, así como formó a Abraham. Amén. Aplausos al Rey que vive. Abraham poseía valor en la batalla, amado. Génesis capítulo 14, verso 14. Abraham tuvo un sobrino que siempre se metía en problemas. Los sobrinos les gusta meterse en problemas. Yo tengo unos cuantos, hermano, y a cada rato vivo alando las orejas. Cuando Abraham sale con Lot, su sobrino. En el camino, los dos prosperaron mucho y tuvieron que separarse, para resumir. Y Abraham, como era de buen partir y era generoso y amplio, le dijo: bueno, Lot, agarra tú lo que tú quieras. Si tú agarras hacia la izquierda, yo agarro hacia la derecha. Porque había crecido mucho el ganado. Y Lot miró así la llanura y vio la parte más próspera, más fértil, que era la parte que se acercaba a Sodoma y a Gomorra. Error. Agarrar para donde más está la prosperidad, muchas veces está la maldición. Y lo agarró para allá y se acercó a Sodoma hasta que se metió en Sodoma y Gomorra. Invadieron. ¿A dónde los ladrones van a buscar el dinero? ¿A dónde? ¿A dónde están? Invadieron allá y se llevaron a Lot. Le dijeron a Abraham: el sobrino tuyo lo tienen por allá preso, esclavizado. Todos los reyes de Sodoma habían perdido la guerra y se habían llevado a Lot. Varios reyes. Abraham tomó a sus siervos, a los trabajadores, fue y liberó a Lot. No tuvo miedo para la batalla. A usted le va a tocar enfrentar grandes batallas en esta vida, grandes retos. A veces yo mismo me pregunto: ¿por qué me gusta meterme en tantos problemas? Esta mañana pensaba el gran reto que tengo de transformar ese liceo, que es un liceo obsoleto de la educación del pasado, en escuela técnica. Y a veces me aflijo y a veces me deprimo por el terrible reto de hacer que ese liceo en todo el municipio de Jesús Enrique Lozada sea el primero en sacar muchachos de pasantía. Y eso es un proceso de cambio complejo. Pero si Dios te llama a las batallas de la vida, tú tienes que enfrentarlas, así sean difíciles. Porque el reino de los cielos y la prosperidad y la bendición no es para cobardes. Abraham fue un hombre de batalla. Te van a tocar enfrentar grandes batallas. Te va a tocar sufrir momentos de confusión, de dolor, por decisión propia tuya de enfrentar los problemas. Amén. Y fue y liberó a Lot. Eso demuestra la sensibilidad de Abraham con la familia, la sensibilidad de Abraham por su pueblo. Una de las cosas que he cuestionado del liderazgo actual, escuche bien lo que le voy a decir, es pensar que lo que Dios me ha dado a mí es para enriquecerme a mí solamente, y no buscar la felicidad ajena, y no buscar la felicidad de los hermanos y hermanitos. Nos debe dar vergüenza a algunos líderes vivir todo el tiempo de lo que los creyentes nos dan a nosotros. Nos debe dar vergüenza, porque el apóstol Pablo enseñó claramente en su apostolado que debemos de atesorar más los padres para los hijos y no los hijos para los padres. Pero hoy los modelos están invertidos. Los modelos están, y no estoy en contra de que usted me honre a mí. Oye, bendito sea el Señor si usted me quiere honrar. Pero el perfil apostólico y no romano es que los papas sirvan, que los apóstoles sirvan, que los predicadores sirvan, que vayan por las casas, públicamente por las casas, desprendiéndose de lo que tienen y de lo que no tienen. No al revés.
Vemos cómo Abraham, desprendido por los intereses de sus hermanos, peleó las batallas. Le dejó oportunidad a Lot a decidir el mejor lugar para ser próspero. Cosa que en la iglesia muchas veces tenemos que corregir el egoísmo. Abraham en Génesis capítulo 23 honró a Dios con su finanza. Generoso, desprendido, le entregó los diezmos a Melquisedec. En un momento de gracia, en un momento donde la ley de Moisés no estaba el libro de Isaías, de Jeremías, de los profetas, de Malaquías, y ya este hombre, por instinto natural, estaba dando lo que le correspondía al Señor, los diezmos y las ofrendas, y se lo entregó al sacerdote. Es un principio divino que nosotros no podemos dejar de enseñar. Estoy de acuerdo con Jesús Adrián Romero. Yo no reviso cuadernos, ni lo voy a revisar tampoco. Yo nací en una iglesia donde el que no pagaba diezmo no pisaba el altar. Yo nací en una iglesia así. Pero yo prefiero dejar que Dios haga la obra, pero yo no voy a revisar quién diezma, quién no diezma para que usted pase al altar. Porque yo no voy a enviar un mensaje de interés económico hacia usted que perjudique su conciencia y en el libre desenvolvimiento de una conciencia que debe de venir de parte de Dios. Si usted está conectado con Dios, si usted está orando a Dios, si usted está bajo la cobertura divina, si la unción de Dios está en usted, usted tiene que saber lo que tiene que hacer. Yo no tengo que forzarlo, no tengo que obligarlo. Esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad yo la cumplo. Nadie me tiene que decir que yo pague mis diezmos y que yo le dé al Señor lo que tengo que decir, solito, sin que nadie me esté presionando. Abraham fue un hombre que honró a Dios en eso, en los diezmos y las ofrendas. Abraham se cuidaba de parecer interesado en el dinero como recompensa de su servicio. Génesis 14, 23. Cuando él libera a Lot, también libera a los reyes que estaban oprimidos. Y el rey dijo, bueno, entrégame los bienes y yo te pagaré por el servicio. Y Abraham le dijo, no, bueno, a mí no me vas a pagar a mí por el servicio, porque si me pagáis, después vas a salir diciendo que tú me enriqueciste a mí y es mi trabajo y mi fe en Dios lo que me ha hecho próspero a mí. Eso cuesta ahora. Eso no es un modelo que usted lo va a ver con facilidad por allí. Abraham era un hombre poderoso en la oración por los pecadores. Génesis 18, 16, 33. Lot, después de ser liberado, otra vez metido en problemas. Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra. Lot metido allá. Y Abraham, Dios le dijo, ¿habré yo de ocultarle algo a Abraham? Y le dice lo que va a hacer, que va a traer destrucción sobre Sodoma y Gomorra. En el capítulo 18, versículo 16, 33. Y comienza un diálogo entre Dios y Abraham. Y comienza Abraham y le dice, Señor, ¿tú vas a castigar al justo con el impío? Nunca tú hagas eso. Si hay 50 justos allí, ¿tú habrás de destruir a Sodoma y a Gomorra? Dios le dijo, no, si hay 50 justos yo no destruyo. Después Abraham le volvió a decir y le dice, ajá, pero ¿y si hay 45? Tampoco los destruyo. ¿Y si hay 40? Tampoco los destruyo. ¿Y si hay 20? Tampoco los destruyo. ¿Y si hay 10? Tampoco los destruyo. Tuvo que callarse Abraham, porque dijo, o sea, si hay 10 todavía, Dios no iba a destruir. ¿Qué vemos en Abraham en ese momento? Primero, amor por las almas, amor por los perdidos. Es tiempo de predicar el evangelio. Hermano, tú estás predicando el evangelio. Tú estás aprovechando el tiempo para salir a predicar. Y si usted no sale a predicar, cuando convoquemos campaña, ayúdenos. Nosotros hicimos una campaña que la hermana Dila, campaña bien bonita, asistió bastante gente. Me sentí poco apoyado por algunos músicos, no todos. ¿Qué está pasando con los músicos? ¿Será que han perdido el verdadero llamado?
que es ser salvo y salvar a otros, fundamento principal del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que ocuparnos, hermano, en eso. Abraham oró por los pecadores. Cuando yo me convertí a Cristo, y todavía es así, yo sentía que yo estaba dando el último mensaje a las almas. Yo veía que todo el mundo se iba a morir mañana y yo tenía que hablarle hoy de Jesucristo. Ese fue mi primer amor. Todavía lo siento. A veces lucho con la ciudadana directora. Ella tiene una hija que tiene que inscribir, tiene que llevar al kinder, y a veces llega tarde por hacer eso. Ella es mi jefa, ella es la directora, yo soy el subdirector administrativo, y yo la presiono para llegar temprano al liceo. ¿Sabe por qué? Yo siempre le digo, mira que hay que cantar el himno. Yo quiero estar cuando se cante el himno, porque cuando se canta el himno, después que se cante el himno, algunos toman la palabra para dar algunas orientaciones a los alumnos, y ese es el momento que yo les quiero predicar. Porque todos esos jóvenes de primero a quinto quizás no han escuchado la palabra del Señor. Y una palabra y un toque del Señor puede transformar sus vidas. Abraham fue un hombre que Dios alabó. ¿Te interesa tu vida? Está bien, ámate a ti. Pero dice la Biblia que te ames a ti, pero al prójimo como a ti mismo. Si tú tienes la salvación, tienes que querer que otros la tengan. Y serás un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios, comprometidos con el perfil apropiado, con el modelo apropiado. Por eso es que Dios honró tanto a este hombre. Hermano, orando por los homosexuales. Los ángeles casi fueron violados por la gente de Sodoma y Gomorra. Y no habían 10 justos, habían 3. Las 2 hijas, que no eran tan justicas, porque la mujer se convirtió en estatua de sal. Más que salieron 3. Los 2 yernos con que Lot iba a casar a las hijas se burlaron y se quedaron allá. Allá se están quemando en el infierno. Los 2 yernos. Porque estas muchachitas se llevaron a Lot para una cueva. Lo rascaron de noche, lo violaron y salieron embarazadas del padre. Muy mansitas no eran. Mundanas también. Terrible, hermano. Porque cuando usted acerque a sus hijos a la mundanalidad, cuando usted lleva a su familia a lugares donde no se glorifica al Señor, va a haber un reflejo hormonal perverso, y esas son alianzas que matan. Qué grave error cometió Lot en acercarse a Sodoma y a Gomorra. Yo estaba trabajando en Anselmo Belloso y en el Vicente Lecuna. Ahora estoy aquí, hermano. ¿Sabe cómo me siento allí? En el cielo, hermano. Dios mío, para allá soltaron al diablo y no lo han ido a buscar. Para allá, para la ciudad. Gente, hermana, con una rivalidad tan terrible. No hay una cosa más hermosa que trabajar con los montunos. Qué hermoso, hermano. Tuve una reunión con las madres procesadoras, con los obreros. Mire, qué cosa tan linda, tan hermosa. Allá donde ya era su director, a los obreros tenía que rogarle para que hicieran lo mínimo. Aquí hay que frenarlo. Entre usted más se acerca a la ciudad, más peligro va a conseguir. Nosotros estamos en el mejor lugar de toda Venezuela. Todo el lugar de toda Venezuela, hermano. Por eso que Abraham, ni corto ni perezoso, se quedó en el monte. Abraham dijo: yo soy montuno, soy del monte, nací en el monte y muero en el monte. En cambio, Lot se metió en el cochinero de la ciudad y un desastre. Quedó sin esposa, con la violación de las 2 hijas, y las hijas se embarazaron de 2 corrientes, de 2 genealogías que fueron enemigas de Israel siempre. Qué terrible, hermano. Vemos entonces que Abraham fue poderoso en la oración.
dispuesto a sacrificar lo más valioso por su fe. Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Ni corto ni perezoso lo llevó hasta allá. Y si Dios no lo frena, hermano, le da viaje al hijo también. Tuvo que Dios frenarlo, hermano. ¡Ey, Abraham! Ya yo sé que me teméis, Dios mío. Te voy a bendecir, te voy a honrar, muchachos. Si ni siquiera me negaste lo más grande, lo más hermoso que yo te había prometido. Y Dios le suplió un cordero. ¿Cuál es el becerrito de oro que tienes tú en tu hogar? ¿Qué es lo que impide que tú cumplas el propósito de Dios? Algo Dios te va a pedir que sacrifiques. Cuando yo decidí servirle al Señor, Dios me pidió algo que pareciera que fue cosa tonta. Pero cuando Dios me llamó al ministerio y comencé a fundar iglesia, yo tenía mi propia empresa. Hoy a esa empresa yo le pongo pasantes. Una empresa hermosa, hermano. Cuando yo la fundé, la fundamos tres: Argenis Camacho, Daniel Urdaneta y mi persona. Se llamaba Axis. Ahora se llama Daxis. Le pongo 4 o 5 pasantes a esa empresa. Está bien fuerte. Pero Dios para el ministerio me pidió sacrificar eso. Yo después le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué tú me pediste? Bueno, para formarte. Porque en la empresa, ocupado, no ibas a recibir la formación. Dios en el llamado muchas veces te pide que sacrifiques algo importante en tu vida para servirle al Señor, que te duele. Dios tuvo que, después que yo tomé la decisión de vender mis acciones e invertirlas en el reino, a través de fundar iglesia, yo a veces tenía sueños, a veces me entristecía por los sufrimientos que me tocó enfrentar, por las necesidades y las escasez. Un día Dios me mostró en visión y me mostró a todos ellos trabajando, ricos todos. Y en el sueño Dios me decía: ellos tienen todos esos bienes, pero no tienen lo más importante que tú tienes, la salvación. Y lo más valioso que usted tiene es la salvación, no es el dinero, no es la riqueza. Por eso que Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, echa garra de la vida eterna. Lo más hermoso que usted puede tener es la noble, gloriosa sensación de que si usted muere hoy, se va para el cielo. Y ya casi para culminar, amados, a mí no me gusta hablar bien de los grandes líderes de Dios sin hablar de las debilidades. Porque nosotros no podemos crear en los creyentes falsas expectativas. Porque cuando se crean falsas expectativas de esta superfe, de esta teología de la prosperidad circunstancial. ¿Por qué la llamo yo teología de la prosperidad circunstancial? Hermano, es fácil hablar de prosperidad en México, Colombia, Venezuela, países que están liberados por un sistema jurídico que garantiza la libre expresión, el derecho humano fundamental. Es fácil predicar aquí: hermano, mire, siembre, que Dios los va a bendecir. Es fácil. Es fácil. Aquí como predicador uno puede ser multimillonario. Y si manipulas al pueblo, más todavía. ¿Por qué no se van a predicar en Afganistán? ¿Por qué no se van a predicar en Siria? ¿Por qué no se van a predicar en Pakistán? ¿Por qué no se van a predicar en África? Y se paran en la plaza más bonita de allá, hermano, y predique prosperidad para que usted vea que a los días amanece con la cabeza cortada. Entonces es una teología de la prosperidad circunstancial. Porque lo que no es pleno en todos los aspectos, hermano, es un extravío. Amén. Den un aplauso al Señor, amado. Las falsas expectativas, hermano. Usted sabe que la frustración es la diferencia entre las altas expectativas y los bajos logros. Un predicador que no me gusta mucho escucharlo, David Ormachea, lo define así, de esa manera. La frustración
es la diferencia entre las altas expectativas y los bajos logros. Qué peligroso es tener falsas expectativas, hermano. Cuando usted tiene falsas expectativas, quizás usted ha logrado un 80%, pero por no tener ese 20%, usted se frustra, porque usted se hizo la idea de un 100%. Y lo que está logrando es un 80% y está frustrado o frustrada. De allí es donde un filósofo francés dijo, perdóneme si no lo digo bien porque no sé francés, Voltaire, dijo, ¿cómo es? Voltaire, ok, así es. Dijo que la búsqueda de lo perfecto no te impide disfrutar de lo bueno. Amén. Hay personas que a veces tienen esposos casi perfectos, pero como tienen una debilidad, lo menosprecian. Y hay esposos que tienen esposas casi perfectas, pero como tienen una debilidad o dos debilidades, la menosprecian. Abraham era chévere, padre de la fe. Era un tipo obediente al llamado, aceptó la disciplina, generoso, bien partido, valor en la batalla, honró a Dios con los diezmos, se cuidaba de no parecer interesado en el dinero, poderoso en la oración hacia los pecadores, dispuesto a sacrificar por su hijo, pero susceptible a las presiones. Mintió 2 veces con la situación de Sara. Como era muy bonita, Sara, vamos a ir para allá, pero no vas a decir que soy mi esposa, porque vos sois muy bonita, no vaya a ser que me vayan a matar. 2 veces mintió. En todo ese proceso del ministerio, 2 veces mintió. A veces nosotros decimos, oye, pero ese ministro es un hijo de Dios y puede tener ese error. Sí, porque aquí en el cielo nadie va a entrar por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Así que si tenés una esposita, lo que te tocó, te tocó. Y si tenés un esposito, lo que te tocó, te tocó. Trabajar por él, disfrútalo, disfrútala. Porque nadie es perfecto en esta vida. Además de miedoso bajo la presión, mire que en la batalla, o sea, en la preparación para la batalla era bueno, pero en las chiquitas de la presión se dejaba vencer. Y además de miedoso bajo la presión, manifestó impaciencia. Dios le prometió que le iba a traer el hijo. Y como se tardó un poquito y la esposa Sara le dio un consejo que a él le encantó, le dijo, Abraham, yo estoy estéril, aquí tenéis la esclava para que le metas un muchacho. Y adelantamos la cosa. Él ni corto ni perezoso aceptó la poligamia. Tremendo. Dios no le había dicho que la promesa era por vías mecánicas, no, era por vía celestial. Entonces todas las bendiciones de ese hombre, pero era susceptible bajo la presión, impaciente. Pero había algo en él que hace y va a seguir haciendo la diferencia en todos los creyentes con debilidad. El apóstol Pablo tuvo una debilidad, un aguijón en la carne. Pedro igualito era susceptible a la presión. Negó al Señor Jesucristo al principio y al final de su carrera Pablo tuvo que reprenderlo públicamente porque se dejaba dominar por la presión del grupo. Hay debilidades que están en ti y van a seguir mortificándote la vida. Hay algo que hace la diferencia entre esas debilidades que te condenan y una debilidad que puede ser absuelta por la gracia divina. La diferencia fue que Dios llamó a Abraham amigo, porque Abraham le creyó a Dios. Mantuvo una relación perenne, constante, incisiva, fuerte con Dios, creyendo que la gracia de Dios lo va a disculpar, que la gracia de Dios lo va a indultar, que la gracia de Dios lo va a repotenciar, que la gracia de Dios te va a hacer cada día mejor. Amén.
Está bien que te deprimas y te afliges por tus errores. Es normal. Es el principio de Jesús. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Es bueno que te sientas mal por tus errores. Es bueno que te sientas mal por tus inclinaciones perversas. Hay cosas que yo aborrezco de mí. Las aborrezco. Las aborrezco. Pablo dijo: porque lo que aborrezco, eso hago. El pecado que mora en mí. Tú tienes que aprender a vivir con tu imperfección. Porque nosotros los líderes, todos los apóstoles, todos los profetas, todos los pastores, todos los evangelistas tienen sus debilidades. Lo que pasa es que hay unos que se atreven a confesarlas y otros no. Pero Abraham mantuvo una relación estrecha. Usted debe de levantarse en la mañana en oración. Usted debe de ir al trabajo en oración. Usted debe estar en el baño en oración. Usted debe de desvelarse en la madrugada en oración. Usted debe estar, las últimas palabras, sus últimos pensamientos antes de dormirse, es una oración. Debe de tener la palabra de Dios presente en todos los momentos de su vida. Aprovechar bien el tiempo, amado. Sea amigo de Dios. Nadie es tan malo como para no merecer a Dios. Pero nadie es tan bueno como para no necesitar el indulto de Dios. Dios te necesita así con esas debilidades. Dios te necesita. Y esas debilidades muchas veces te hacen más humilde. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, quizás a usted no le ha pasado. A veces yo estoy aconsejando a una persona y me da una impotencia por las locuras que hizo. ¡Qué disparate! Pero entonces la conciencia divina, muchos dicen que es el diablo, no, eso no es el diablo, ese es Dios. Mi conciencia me acusa y me dice: sí, tú en esa parte no pecas, pero en otra sí. Quédate tranquilito, lo vas a tratar bien. Lo vas a tratar bien porque quizás tú no dices mentiras, pero tú tienes otro defecto. Por eso que el apóstol Pablo dijo: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote que a ti mismo. Y eso es lo que Dios quiere. Que usted sea un Abraham en lo bueno, pero sepa reconocer lo malo. Y por último, Abraham y Sara construyeron el modelo de gobierno familiar divino. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 6. Ahí hay un reto para las mujeres y para los hombres, donde Dios le dice a las mujeres que sean castas, que sean respetuosas, que sean afables, que sean amables. ¿Para con quién? ¿Para con los esposos buenos? No. Ahí deja claro que está hablando esposos inconversos. Usted puede leer ese versículo muchas veces. Allí está hablando el apóstol y pone como ejemplo a Sara, que llamaba a Abraham Señor. Y está poniendo como ejemplo de que usted tiene que ser casta, que usted tiene que ser afable, respetuosa con el esposo difícil. Y más abajo dice que nosotros los esposos debemos de ser sabios con nuestras esposas. Está poniendo de antemano allí y pone a Sara y a Abraham como ejemplos. Ellos construyeron un modelo de gobierno cuando no habían leyes. No había ley orgánica de protección a una mujer libre de violencia. No había logna. No existía una constitución. No existía una Biblia escrita. Y ya este hombre estaba sembrando y esta mujer estaban sembrando un orden jerárquico de gobierno en la familia. Pedro lo refrenda y nosotros en estos días tenemos que refrendarlo también. Amén. Usted debe tomar ese modelo. Apropíese de los recursos de las nuevas leyes, pero sepa que el mejor modelo es el divino.
Ese es el precioso, ese es el perfecto, ese es el que Dios quiere para usted. Dios les bendiga y Dios les guarde. Den un aplauso al Señor, amado. Oremos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu hermoso nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu bondad y por tu justicia, Señor. Te pedimos, Dios, que nos guíes, que nos fortalezcas, Dios, a los modelos apropiados, a los perfiles correctos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Te pedimos tu bendición, tu prosperidad. Gracias por todo lo que se ha hecho en este lugar, por los cánticos, por la visita de mis hermanos, Dios, por esta hermosa familia que nos ha visitado, por cada uno de mis hermanos y hermanos que nos ha visitado. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra. Llévanos en paz y en bendición a nuestro hogar. Te lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén.